Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la entrevista, una instancia que nos damos para conversar, para profundizar ciertos temas de la contingencia y ciertos temas que como ciudadanos debemos estar atentos como sociedad, y en particular este que tiene relación con las personas en situación de discapacidad. ¿Cuánto hemos avanzado en estas materias en nuestro país, en nuestra región, y por sobre todo saber quiénes son las personas que están en situación de discapacidad en nuestro país, cuál es su situación también en cuanto a trabajo, en cuanto a posibilidades que tengan de educación, entre otras materias? Es el tema que vamos a profundizar junto a Daniel Concha, que es el director nacional de Senadis, a quien le agradecemos como siempre su disposición y estar con nosotros acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, estoy aquí en Antofagasta dando cuenta de los resultados del segundo estudio nacional de la discapacidad, y estos datos nos permiten tener cifras actualizadas para generar una política pública más actualizada y robusta en cuanto a materia de derechos de personas con discapacidad. Claro, ver los resultados de este segundo estudio, decía usted, pero que en cierto sentido es el primero bajo una normativa y bajo las convenciones internacionales que tenemos como país. Y es sin duda un avance importante para saber y diagnosticar cuánta gente hay en nuestro país en situación de discapacidad, y que hagamos también la bajada inmediatamente regional. Sí. Qué bueno que lo mencionaste. Sí, este es el segundo estudio, pero es el primero después de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue el año 2006. Hubo un primer estudio en el 2004, que fue muy bueno, pero fue antes de la Convención. Por lo tanto, tratamos de seguir los principios de la Convención, y el primer principio importante es el diálogo social. Se hicieron diálogos ciudadanos a lo largo de todo Chile, y la región de Antofagasta no fue la excepción, y a la luz de esos diálogos se levantaron temas para hacer el cuestionario de este segundo estudio nacional de discapacidad. ¿Qué puedo decir ahora en cuanto a la región? La región tiene un porcentaje de un 9,3% de prevalencia de personas en situación de discapacidad mayores de 18 años. Eso más o menos en números son 37.583 personas estimadas, que no es menor para una región de una población en la cual sabemos la importancia de los mayores de 18 años porque son las personas que votan. Entonces, aquí hay un llamado también para candidatos y candidatas a tener siempre presente a las personas en situación de discapacidad. Este porcentaje de prevalencia está por debajo del promedio nacional de los mayores de 18 años, que arrojó en promedio nacional un 20%. Pero es importante saber de que no porque sea baja la prevalencia es menos importante, sino al contrario. Aquí hay un punto importante que la región tiene que incluir a estas personas en materias también de inclusión laboral y educación. ¿Por qué menciono esto? Porque el estudio no solo da la prevalencia o la caracterización de las personas, sino que también identifica brechas. Claro, y tenemos un rango etario que es productivo, que está en una capacidad de estudiar o trabajar, y ahí nos muestra inmediatamente en qué situación están, ¿no? Exacto. Y ahí hay varias cruces de variables. Es un cuestionario que se elaboró con los temas que levantaron las organizaciones sociales, y en ese sentido es un cuestionario de más de 300 preguntas. La aplicación de la encuesta tomó más o menos 1 hora y media. Ahora, con tantos datos y tantas cruces de variables, podemos decir que podemos identificar, por ejemplo, que los años de escolaridad en la región de las personas sin discapacidad son 12 años, es decir, hasta cuarto medio. En cambio, para las personas en situación de discapacidad son solo 8 años, es decir, y promedio, es decir, hasta octavo básico. Y ahí hay un punto importante que nos ayuda a la encuesta. Nos está diciendo que en materia de inclusión para personas, sobre todo niños y niñas jóvenes en situación de discapacidad en la enseñanza media, ahí hay que poner más esfuerzos para poder incluirlos en la educación regular de un colegio particular, de un liceo y de una escuela pública. Director, bueno, esto viene a dar cumplimiento a un compromiso precisamente de la presidenta Michelle Bachelet para tener este diagnóstico, pero no nos vamos a quedar solamente en saber en qué situación están, sino en el trabajo, porque esto nos da tareas, ¿cierto? Especialmente en el trabajo de políticas públicas que permitan ver cómo abordamos y que estas posibilidades aumenten para tener un país más inclusivo. Yo creo que todo eso apunta a ello, a ese trabajo también, como decía usted, si hay jóvenes que teniendo quizá todas sus capacidades intelectuales por una situación de discapacidad no siguen estudiando, hay una tarea importante que hacer ahí. Hay una tarea importante, y es una tarea que tenemos que hacer en colaboración, tanto el sector público,
como lo vamos a hacer nosotros el Servicio Nacional de Discapacidad en colaboración con el Ministerio de Educación en ámbitos educativos, pero también el sector privado. No hay que olvidar que un grupo importante de colegios son particulares y en ese sentido tenemos que tener un criterio y una política que sea transversal a todo tipo de educación para poder incluir a personas con discapacidad. Solo un ejemplo en materia de educación: Felipe Belmar, de la 9ª región, fue capaz con una estimulación temprana de incluirse en la educación básica y también en la educación media y además terminar una carrera técnico-profesional. Y eso sucedió el año pasado, es decir, las cosas están cambiando. Ahora, eso fue gracias a que los papás, la familia de Felipe, pudieron pagar a los apoyos que necesitaba y las personas que necesitaba para sacar adelante. Y en ese sentido, nosotros también tenemos que ver cómo lo apoyamos. El SENADIS, el Servicio Nacional de Discapacidad, ya empezó con los jardines infantiles Junge y de Integra a nivel nacional una manera de apoyar a las educadoras que trabajan en los jardines infantiles y capacitarlas para hacer jardines inclusivos. Y en eso el SENADI ha hecho un contrato, un convenio de colaboración con la Junge y con Integra, y estamos logrando estimulación temprana en casi todos los jardines infantiles del país, con apoyo de profesionales como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, que ayudan a capacitar a educadoras para poder incluir desde el jardín infantil a niños y niñas en situación de discapacidad. Podemos ver ahí también que hay un tema por sexo también y se ve alguna diferencia también en estas oportunidades que se den tanto en lo laboral como educacional también, que a lo mejor es distinto una chilena en situación de discapacidad que un chileno en situación de discapacidad. Es distinto y además lo que nos dice también el estudio es que la prevalencia de la situación de discapacidad se da más en mujeres que en hombres. Solo en la región, las mujeres adultas mayores de 18 años son un 11,8% de ese 9,3%, en comparación con los hombres, que son solo un 6,7%. Y esto es importante porque nos dice que tenemos que hacer política pública con enfoque de género. Algo está pasando y sobre todo que la concentración de mujeres se da sobre todo sobre 60 años. Entonces hay algo ahí y hay variables que hay que ir ligando, también mayor expectativa de vida. ¿Y quiénes viven más? Las mujeres más que los hombres. Entonces, en ese sentido hay que brindar apoyos y adecuaciones a lo mejor enfocados con las necesidades que tengan las mujeres, y tenemos que trabajar con el Servicio Nacional de la Mujer en conjunto. Director, ahí cobra quizás también mayor importancia este estudio, tomando en cuenta que nuestro país está tendiendo a envejecer, una población que, como usted decía, va a tener mayor cantidad de años viviendo, ¿cierto? Pero es una población que está envejeciendo, están naciendo menos niños y el mayor grado de personas en situación de discapacidad está sobre los 60 años. Está sobre los 60 años, eso también lo dice el estudio. Y es algo que nos va a afectar a futuro a nosotros también. Es decir, nosotros vamos a poder ser independientes a lo mejor hasta los 80, 85 años, pero después también vamos a tener movilidad reducida, vamos a ver menos, vamos a escuchar menos, y en ese sentido necesitamos crear una sociedad que sea inclusiva y que nos permita la accesibilidad universal a personas que necesitan apoyos y adecuaciones de la sociedad. Y otro dato que también yo no lo puse acá y que el estudio identifica también: la brecha en temas laborales. Porque hoy en día, bajo el enfoque de derecho, las personas en situación de discapacidad no están pidiendo la ayuda o la asistencia propiamente tal, sino que están pidiendo que se empareje la cancha, que haya condiciones de igualdad. Y en ese sentido, el estudio arroja que en el mundo laboral, la población que participa del mundo laboral mayores de 18 años, en materia del mundo de personas en situación de discapacidad, es solo un 38,7% en comparación con un 72,1% de personas sin discapacidad. Ahí hay una brecha grande. ¿Por qué menciono esto? Porque la presidenta el pasado 21 de mayo anunció que vamos a presentar como gobierno un proyecto de ley de cuotas ante la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, y ese proyecto de ley de cuotas es una acción positiva para poder exigir a la empresa privada y a las instituciones públicas una cuota de incorporación laboral para personas en situación de discapacidad. Y no solo eso, también esa ley incluye derogar el artículo 16 de la ley 18.600, que permite a un empleador o empleadora contratar a una persona con discapacidad intelectual o mental por menos del sueldo mínimo. Es decir, es incluir, pero con sueldos justos. Claro, porque eso nos lleva a romper un poco este círculo, estas cadenas que tienen relación con que estén seguro en
mínimo quintiles, que estén en los sectores más vulnerables, porque sin trabajo estas personas deben tener situaciones precarias que hacen que finalmente no tengan acceso incluso a temas de condiciones. Lo decíamos previamente en una conversación, que tenga una silla de rueda adecuada, que tenga sus implementos a lo mejor para desarrollarse de mejor manera. Si no tiene recursos, si no tiene trabajo, es mucho más difícil también para esas personas. Es difícil, y aquí yo creo que es un buen tema lo que tú acabas de levantar. Vuelve el tema de la colaboración del mundo privado con el sector público. Los recursos son escasos y estas adecuaciones que tú dices de la silla de rueda adecuada, de un computador adecuado y un puesto de trabajo que se ajusta a las necesidades, hace que la persona se desempeñe bien. El mejor ejemplo es el científico inglés Stephen Hawking, que básicamente él, gracias a su silla de ruedas, su computador y su asistente personal, puede ser uno de los mejores físicos del mundo. Y es prueba de cómo se puede desempeñar una persona en situación de discapacidad cuando se le dan estas condiciones y ajustes. Ahora, esto tiene que ser otorgado no solamente por el sector público, también la empresa privada tiene que comprender de que hay que hacer ajustes en puestos de trabajo, de que hay que ajustar los procesos de selección. Yo no puedo dar o hacer un test de mancha a una persona ciega. Tengo que hacer otro tipo de test para seleccionar y ver cuál es su nivel de desempeño y si va a ser la persona calificada. Y lo otro que también es importante, los servicios que ofrecen, tanto los servicios públicos como la empresa privada, deben ser servicios adaptados y adecuados para la persona con discapacidad y que sean accesibles universalmente. Director, se ha dicho mucho de cómo nos falta quizás una conciencia, un cambio cultural más de fondo. No sé si el estudio contempla el tema de la discriminación, si estas personas han respondido a alguna pregunta que tenga relación, si es que se han sentido discriminadas por su situación de discapacidad. Sí. El estudio lo incluye y el porcentaje es bastante alto. No tengo la cifra aquí en la memoria, pero se han sentido discriminados y eso ratifica algo que nosotros ya comenzamos hace 2 años atrás con el Servicio Nacional de Discapacidad en colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial, que es el programa Acceso a la Justicia, en el cual abogados especializados defienden los derechos de las personas con discapacidad según la ley 20.422 de la inclusión y también a veces aplicamos la ley Zamudio de la ley antidiscriminación. ¿Por qué menciono esto? Porque los casos han ido aumentando año a año. Empezó un programa chiquitito y ahora ya estamos a lo largo de todo Chile y todos los casos que nuestros abogados y abogadas han tomado han llegado a buen término. Entonces un llamado también a los televidentes que estén viendo, que estén en situación de discapacidad, que se hayan sentido discriminados o vulnerados en sus derechos, a acercarse al Servicio Nacional de Discapacidad Regional, que queda ahí en Conde, la esquina Copiapó, y ver cómo podemos ayudarles nosotros a los procedimientos legales para defender los derechos y sobre todo aplicar la ley 20.422 que tiene que ser aplicada y de esa manera hacemos visibles situaciones que no tienen que seguir ocurriendo en este país. Precisamente en ese sentido de la denuncia veía hace muy poco el caso de una persona que teniendo una condición distinta tiene un accidente laboral y cambia radicalmente su vida y luego se convierte en una persona en situación de discapacidad y no lo querían hacer retornar a su trabajo. Ahí a lo mejor el trabajo a lo mejor no puede ser el mismo, pero debiera haber una reconversión, una reubicación. ¿Cómo se trata ahí el manejo cuando hay una persona que está contratada, que está con su puesto de trabajo, pero cambia su situación, que a cualquiera le puede pasar hoy en día un accidente y puedo después yo transformarme en una persona en situación de discapacidad, ya sea por una enfermedad o un accidente? Es un muy buen punto que levanta y si no me equivoco es el caso de un conserje que pasó en Santiago y que nosotros lo tomamos en el programa Acceso a la Justicia y que más encima el empleador le decía que renuncie, lo cual no puede ser. Esto, para ninguna persona en situación de discapacidad, sin situación de discapacidad, eso es una decisión que uno hace. Y nosotros dijimos, primero, no renuncie y segundo, hay una obligación también del empleador de ver cómo se pueden hacer ajustes a su puesto de trabajo. Y ese es un llamado que yo también tengo que hacer y aquí está la colaboración del mundo privado y las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque la solución no tiene que ser es que simplemente porque tuvo un accidente laboral, entonces tiene que conseguir la pensión y no puede seguir trabajando. No es la solución, porque una pensión disminuye casi 1/3 del ingreso que la persona tenía. Entonces, los esfuerzos tienen que estar en poder reubicarlos. Y por sobre todo, también un llamado a las mutuales, que yo sé que están trabajando en esto, y también a los que están con FONASA, a hacer procesos de rehabilitación que los vuelvan a reincorporar en el mundo laboral, porque los deja a lo mejor en una nueva
parada, un nuevo escenario para poder aportar en el trabajo en que estaban. Nosotros, con el programa Sello Chile Inclusivo, tenemos historia de empresas que han hecho ajustes para que sigan con ellos, sobre todo, por ejemplo, en puestos altos, cuando son gerentes que tienen accidentes y no quieren perder todo el capital que han invertido en ellos, las empresas hacen el esfuerzo de hacer ajustes. Esto mismo también hay que hacerlo también en puestos de nivel medio y puestos también que tienen un nivel más de oficio, pero hay que hacer ese esfuerzo. Se nos va ya el tiempo, queremos agradecer al director nacional de Cenadis, a Daniel Concha, por estar con nosotros. Les dejo en las pantallas para que incentive por una parte al empresariado, a las mineras, a las autoridades, pero por sobre todo a la conciencia ciudadana de ser una sociedad más inclusiva, donde emparejemos la cancha especialmente para todas las personas con diversos grados de situación de discapacidad. Yo creo que, y en este ratito aprovechar a los televidentes de decir que es una inversión, que todo lo que hagamos en inclusión ahora es una inversión para nosotros mismos y para todas las personas. Y recordar que estamos en un proceso de oportunidad única. Tenemos los resultados del segundo Estudio Nacional de Discapacidad. La Comisión Asesora Presidencial entregó su informe de propuesta de plan de acción de política pública y una comisión integrada con personas en situación de discapacidad. El Comité de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad nos dio sus observaciones. Por lo tanto, tenemos material y hay una hoja de ruta clara. El llamado es que esto se hace en colaboración en la empresa privada, el sector público y sobre todo nosotros mismos, que tenemos que derribar las barreras actitudinales y tratar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Muchas gracias, director, y agradecerles a ustedes también haber estado en sintonía. Nos encontraremos en otro momento para profundizar ciertos temas que son de contingencia y de importancia también para usted. Continúen las pantallas de Antofagasta Televisión. Muchas gracias por su atención.